Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a nuestra tercera charla virtual de Canadianos Paraguay. Sean todos bienvenidos aquellos que nos siguen desde Argentina, desde Uruguay, desde Chile y bueno, de todas las zonas que siguen esta página, ¿no? Así que bueno, hoy nos vamos adentrando un poco más, vamos haciendo camino en la espiritualidad canadiana. Hoy estamos nuevamente desde el COP San Roque González de Santa Cruz. Agradecemos la predisposición de los hermanos de la comunidad de acá. También agradecemos que siempre está con nosotros el hermano Arsenio, a todo el equipo, a Liz, a Leandro. Y bueno, hoy tenemos un ilustre, podemos decir así, que nos va a compartir esta experiencia, que nos va a compartir este tema, la iglesia en el pensamiento de San Juan Calabria. Así que bueno, vamos a ir esperando que se conecten más personas y, y bueno, para ir comenzando enseguida. Acá está con nosotros el Padre Anito tomando un poco de mate y bueno, ahí el hermano Arsenio también acompañando. Así que bueno, esperamos unos minutos más que se vayan conectando más personas y comenzamos enseguida. Voy a presentar, yo comienzo. Yo probablemente que sea 15, 20 minutos, no sé cuánto sea. Y ahora hablamos un poco después, que no sea duro. Porque hay mucha lectura, que quiero dar mis hijos.
Bueno, entonces, hermanos y hermanas, vamos a ir comenzando. Nuevamente, sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta tercera charla virtual con Calavianos Paraguay, con un tema específico del día de hoy, la iglesia en el pensamiento de San Juan Calabria, ¿no? Habíamos comenzado con el tema San Juan Calabria, su vida, la obra, que nos había acompañado el hermano Arsenio. El segundo tema, el tema del Dios Padre, que nos acompañó el padre Carlos Duarte, que bueno, ahora ya volvió a su misión en Italia, ¿no? Y hoy, como ya mencioné al principio, el padre iraní nos acompañará en este tema tan simbólico e importante para la obra, para la iglesia, ¿no? Y para especialmente nosotros calabrianos, ¿no? Así que bueno, está con nosotros el padre iraní Menín. Él es acá el encargado de la casa, del Centro de Orientación Vocacional, y nos acompañará en este tema, ¿no? Pedimos a todos los que nos están viendo que puedan compartir esta charla virtual, ¿no? Aquellas personas que por ahí les gustaría, un amigo, alguna amiga que podría interesarse en esto, ¿no? Que lo compartan, ¿no? A través de la página, a través de WhatsApp, a través de los distintos medios que vamos a ir acompañando, ¿no? Si por algún motivo no pueden ver otras personas esto, mañana estará también en nuestro canal de YouTube toda la grabación de esta charla. Así que bueno, Padre Dani, un gusto y te dejamos para que nos puedas orientar en este tema. Bueno, bienvenidos todos, ¿no? En esto que queremos comunicar, esta espiritualidad tan hermosa, la espiritualidad de San Juan Calabria. Como que me siento a leer un poquito de esto apasionado, a conocer un santo con un gran amor a la iglesia. Por eso queremos invocar al Espíritu que nos acompañe a nosotros y que nos dé un corazón como el de él, de San Juan Calabria, que amaba tanto a su iglesia. Mi iglesia, mi iglesia. Entonces le quiero ahora rezar, quiero pedir que el Señor sea el que nos guíe, el Señor sea el que guíe ese barco, que es la iglesia, es del Señor, y nos ayude a ser instrumentos constructores de esta iglesia para que sea hermosa y santa. Por eso le invoco al Espíritu. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dócil a tu Espíritu para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. Que nos dé el Señor Dios, que última charla es Dios Padre que hemos escuchado, nos dé el Padre, cada uno una experiencia muy linda de sentirnos familia, de sentirnos iglesia, de sentirnos sus hijos muy amados. Por eso digamos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. María, Reina, modelo de esta iglesia, ruega por nosotros. Hoy que la celebramos también, este ejemplo de iglesia viva. Entonces, yo voy a comenzar este tema con un pequeño trozo de la carta de San Pablo a los Efesios, porque encontré en las cartas también del Padre, de los escritos con las raíces del cielo, este texto, y me gustó ese texto de la Biblia, que también se refiere al matrimonio, del matrimonio como Cristo ama a la iglesia. Entonces yo lo tomé estos capítulos 5 de los Efesios, a capítulo 5, versículo 25 a 27. Bueno,
Parece que quiere hacerse oscuro acá en un momento. Así que yo les voy a leer este texto a cada uno de ustedes, esa palabra de Dios para partir con esta charla. Dice así ese texto: como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para santificarla, Él la purificó con el bautismo del agua y de la palabra, porque quiso para sí una iglesia resplandeciente, sin mancha ni arruga, y sin ningún defecto, sino santa e inmaculada. Así es el amor de Dios por su iglesia, ¿no? Que la quiere así hermosa, que la quiere sin mancha, que la quiere sin arruga, que la purificó con el baño del bautismo y con la palabra, y la quiere santa e inmaculada. Así era la pasión de San Juan Calabria. A nosotros, sus hijos, a nosotros que somos parte de esta iglesia, ¿no? A cada uno de nosotros que estamos dentro de la iglesia y que también indirectamente están allá afuera, pero que son parte de la iglesia también, hombres de buena voluntad que la están construyendo desde afuera, ¿no? Entonces, a nosotros todos, sí, a todos estamos llamados a ser santos. Don Calabria tenía y nos invitaba a todos cuando nos decía que estamos llamados. Cristo amaba a la iglesia, se entregaba por ella y la quería santa. Todos nosotros estamos llamados a ser santos. Después llegaron los documentos de la iglesia, ¿no? La propia Lumen Gentium que nos llama a todos, ¿no? No hay nadie que no es llamado a esto, a ser santos, a ser puros, a ser sin mancha ni arruga, ser una iglesia joven, ser una iglesia atrayente a los demás, porque lo que habla es más el testimonio, es más la vida que muchas charlas o conferencias que podamos dar nosotros. La iglesia testimonia a Dios. La iglesia debe ser evangelio viviente. Por eso ese camino de santidad. Por eso Don Calabria, en sus escritos, parto con algunos escritos de él, un día escribía el cardenal Schuster, mi iglesia, ¿no? Dice, desde hace años, con creciente insistencia, siento resonar en el fondo de mi corazón el lamento de Jesús. Mi iglesia, mi iglesia. Algunas veces me parece que ya no hay fe. Ciertamente hay mucho mal. Estamos tan lejos de la santidad hacia la cual debemos tender. Por lo que me parece que el corazón de Jesús está dolorido. Y me pregunto, ¿se puede callar siempre y dejar correr las cosas? ¿No sería mejor hablar, gritar, a fin de que hasta los más empedernidos e indiferentes escuchen y se sacudan y se corrijan? Entonces, Don Calabria sentía así, que tenía que hablar, que tenía que gritar. Era un apasionado de la iglesia de Jesús, esa iglesia que salió del costado abierto de Jesús, que salió sangre y agua, el signo de la Eucaristía que hace la iglesia, y el agua, el bautismo que nos incorpora a todos a la iglesia. Él tenía una gran pasión por ella y nos llamaba a ser nosotros mismos, dice Don Calabria, a la iglesia. Se refería a la iglesia encarnada en los apóstoles, los primeros cristianos, luz del mundo y sal de la tierra. Dice, no, ahí, esa luz parece que está como llena de polvo, ¿no? Esa luz
a través de los vidrios del cristal, dice, hace falta limpiarla. Ese foco que está lleno de polvo no puede dar luz. El cristiano tiene que ser luz de Cristo, debe ser otro Cristo, no puede ser así de otra manera. Estamos llamados a iluminar. Nosotros en la iglesia estamos llamados a iluminar con la luz de Cristo. Nosotros llevar la luz de Cristo. Ustedes son la luz del mundo. Por eso es un llamado muy fuerte que nos hace Don Calabria, ¿no? Dice, esa luz, dice, lo llama a la iglesia, especialmente encarnada en los apóstoles, primeros cristianos, que somos todos, no queda afuera nadie, hacer luz del mundo, hacer sal, dar sabor a la vida de tantas y tantas personas que necesita de esperanza, que necesita el sabor de nuestra alegría, de personas enamoradas del Señor, de personas que aman a sus hermanos, que aman a la iglesia, ¿no? Por eso dice, es necesario rezar, sacrificarse por la iglesia, por el Papa, porque la palabra de orden del programa de la reforma debe partir, dice, de la colina del Vaticano, ¿no? Debe partir un poco también de lo que hoy nosotros llamamos la vida religiosa, la jerarquía, pero de todos, no queda afuera nadie. Esa reforma, por eso le escribía el cardenal Schuster, la iglesia debe reformarse, siento como un gran llamado, debe renovarse en el mundo. Por eso dice, es necesario rezar mucho, mucho también por el Papa, porque de ahí debe salir esta reforma. Es como que anticipó el Concilio Vaticano II, ¿no? Y aún escribía, Dios acepta víctimas agradables por la iglesia, decía el cardenal Schuster a Don Calabria. Creo que el Señor ahora le da a usted esta misión especial, sufrir por la iglesia. Es nuestra madre, ¿cómo no la vamos a amar? ¿Cómo no vamos a hacer de todo para que ella sea hermosa, inmaculada y santa? En la actualidad, dice, la iglesia está atravesando un periodo de martirio en Oriente y de peligrosas crisis en Occidente. Solo la oración y la santidad puede ayudar a esa iglesia, ¿no? Entonces, dirigía sus miradas a Roma, centro de la entera vida eclesiástica, y el Papa para una oportuna renovación. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a renovar la iglesia? Renovándose a nosotros mismos. No podemos renovar nada si no parte de nosotros mismos. Por eso ese gran amor, por eso este gran llamado que hace nuestro fundador San Juan Calabria, ¿no? Su única preocupación era el triunfo de Dios, de Cristo y de la iglesia para el bien de las almas y de la sociedad. Por eso, tantos se le acercaron, veía en él un apóstol de la caridad, un maestro de santidad, un hombre del evangelio, ¿no? Entonces, este es lo que nos está llamando San Juan Calabria, un hombre de Dios, un hombre de iglesia, un hombre del evangelio, y que nos llamaba a todos a renovar, a crear un orden nuevo. Y dice, ¿dónde se hace? Escribía que el orden nuevo no hacen sino los santos, no son personas que nosotros pensamos extraordinarios, personas grandes, luminarias dentro, no, personas sencillas que viven el día a día y que están llamados todos a iluminar, a hacer un poco de sal, un poco de sabor. Dice, ese orden nuevo no lo harán los hombres en el agosto del año siguiente, en el 41, entonces, lo hará el Señor, no se servirá de los dotos, de los ricos, de los fuertes, de los poderosos, sino únicamente de los santos. Jesús es nuestro camino, ¿no? Jesús es el buen pastor y quiere conducir a la iglesia hacia
esos pastos abundantes, a esta santidad de vida, ¿no? Como después dice, parece que como quisiera salir de su escondimiento, reserva para ponerse a escribir públicamente y en privado, exhortando a una renovación de los espíritus, de las conciencias, para volver a las genuinas fuentes del Evangelio y de la era apostólica. Entonces, es todo un gran llamado, ser nosotros mismos, todos los bautizados que somos más la iglesia, ser evangelios vivientes, ser este llamado que Dios nos hace a todos cuando nos incorporamos a esa iglesia por el bautismo, esa luz que el mundo tanto espera de nosotros, ¿no? Entonces, queridos hermanos, hay aquí un gran llamado, ¿no? Ese hombre que amaba la iglesia, que se ofrecía por la iglesia, no está pidiendo a ti, no está pidiendo a todos, a los laicos, todas las familias, a todos los hombres de buena voluntad a renovarnos. Entonces, este orden nuevo, esta sociedad nueva, esta iglesia que Cristo la amó y se entregó, eres tú, soy yo, y tenemos que renovarla. Tenemos que hacerla más linda, tenemos que estirarla, hacerla más hermosa para el mundo. Cristo y tú somos la iglesia de Jesús en la cabeza, nosotros somos los miembros y este cuerpo debe funcionar hermosamente. Cada miembro de su cuerpo tenemos una misión, una tarea para hacerla más santa, más hermosa a esta iglesia. Bueno, y este llamado, y cómo lo sentía él, era un amor muy concreto, no era un amor allá en el cielo. El amor por la iglesia partía ya por el amor por el Papa. El Papa vicario de Cristo, dice el dulce Cristo en la tierra. Tenía un gran amor, leía todo lo que el Papa, lo obedecía, le escribía constantemente al Papa agradeciendo cualquier encíclica, cualquier acontecimiento que había en la iglesia. Estaba en una sintonía muy profunda. La iglesia se da en lo concreto, se da a través del Papa y él leía sus documentos. Y cuando sabía de la salud del Papa, de la enfermedad, él mismo se ofrecía. Él mismo se ofreció, como dice aquí, por Pío XII. Él estaba muy mal, estaba enfermo el Papa y dice don Calabria, me ofrezco a mí mismo. La voz popular y la convicción de muchos fue que don Calabria había ofrecido su vida por el Papa, porque al enterarse de la enfermedad del pontífice exclamó, si el Señor se digna aceptar mi vida, con mucho gusto se la ofrezco. Qué lindo, ¿no? Qué lindo ejemplo para dar la vida. Él amaba a la iglesia, amaba y obedecía al Papa, lo escuchaba con mucho cariño, le decía, rezaba por él y se ofreció. Él dice que en el mismo día que don Calabria falleció, el Papa Pío XII se recupera. Dice, yo ofrezco mi vida. Qué lindo es eso, ¿no? Qué linda comunión. Estamos hablando por el capítulo general. Nos exhorta a la comunión y era un hombre de mucha comunión. No quiero seguir hablando tanto de todas estas cosas, pero tenía un gran amor por el Papa, el dulce Cristo en la tierra. Y tenía un gran amor también por el obispo. Decía, nada sin el obispo, como repetía San Cipriano, particularmente con ocasión de decisiones, iniciativas, obras nuevas, casas y semejantes, ¿no? Cosas semejantes. Entonces, no decidía nada, siempre consultaba, estaba en comunión con el obispo, ¿no? Cuando también no fue aprobada la obra como él soñaba, como él quería, la paridad entre hermanos, sacerdote, paridad jurídica,
Él estuvo ahí como Abraham en Moriah, que ofreció su hijo. Él también renuncia a todo, pero no sale de esta comunión con el obispo. Podría decir, no aprobó a la obra como yo quiero, no le hago caso al obispo. No, siempre era capaz de hacer como Abraham, ofrecer este sacrificio que le costaba mucho, pero no separarse de esta comunión. Un hombre de comunión profunda con el obispo. Sostuvo todas las indicaciones espirituales y materiales del obispo, recomendándolas calurosamente a todos, y ofreciendo sus casas, sus religiosos, para colaborar donde pudiese ser útil. Cuando el seminario fue gravemente dañado por las bombas y el rector pereció entre los escombros, corrió hacia el obispo para manifestar su condolencia, para consolarlo. En las guerras también le escribe cartas en momentos así tan delicados. No en 45, en la Segunda Guerra Mundial, le escriben, lo acompaña el obispo. En fin, fueron dos grandes hombres de fe, grandes amigos. Él siempre lo escuchaba, él siempre también lo acompañaba y lo ayudaba a ese prelado de Verona, el obispo de Verona, lo cual se ayudaron mutuamente en este camino de santidad. Entonces, en primer lugar está el Papa, el dulce Cristo, las escucha, la obediencia, le exhortaba a leer todos sus documentos. En segundo lugar, ese amor a la iglesia, mi iglesia, que quiere renovarla y hacerla santa, pasaba también por el amor al obispo. Y pasaba después por el amor a los hermanos de la comunidad. La iglesia es esta comunidad que yo vivo, y todo lo sentía como un papá. Don Calabria para todos se sentía especial. Decían que lo amaba más. Todos decían, a mí me ama más. El otro decía, porque lo sentía como un papá. Como un papá no que ama a los que están alrededor. La iglesia a lo cual le toca a él vivir con estos hermanos, lo sentían como un padre. Qué lindo, ¿no? Ser este padre para todos estos hijos que lo rodeaban. ¿Y a quién más amaba? La iglesia que él llamaba las perlas de la obra, ¿no? La iglesia de los pobres, la iglesia, dice, donde no hay nada que esperar. ¿A quién debemos ir? A estos pobres. A estos son los tesoros, la llave que nos abre la puerta del cielo. Entonces, como Jesús amaba a los más pequeños, a los más pobres, a los enfermos, todo lo que recurrían a ellos, hasta estos extranjeros que recurrían a Jesús para ser sanado, Jesús iba y tenía un amor especial a estos más necesitados. Don Calabria las llamaba las perlas, los niños abandonados, los jóvenes, las personas enfermas, las personas necesitadas, estos lugares donde no hay nada que esperar. Él que dice, vamos a estos lugares. Vamos porque Jesús nos envía a estos últimos, a estos nos abrirán un día las puertas del paraíso. Entonces se destacaba por un gran amor a los hermanos y un gran amor a la iglesia, y tenía un gran llamado para todos nosotros, especialmente la iglesia misionera. También hoy queremos recordar uno de los grandes llamados que Él nos hace, ir al mundo entero. Él tenía esa iglesia, ese corazón, como Jesús que nos envía, como el Padre, yo los envío. Don Calabria, por eso estamos acá en América Latina, estamos en todos los 5 continentes, una congregación pequeñita, pero estamos en todos los continentes, tenemos algunas casas, porque ese corazón de Don Calabria era así. Las misiones, decía, si vivimos dignamente nuestra vocación, si amamos la obra, llegará el día no muy lejano en que de esta obra se desprenderán rocas, que serán el cimiento de la obra divina,
que consiste en llevar el santo evangelio a los pobres almas que nunca oyeron hablar de Dios, de Jesucristo, de la Virgen Santísima, de la vida eterna. Las misiones están en los designios de Dios. Sí, queridos míos, Dios las quiere, pero las quiere animadas por el gran programa evangélico. Busquen en primer lugar el reino de Dios. Y esta es su exhortación para abrirnos a las misiones. Tenemos también en los documentos con la raíz en el cielo este gran llamado a la vida misionera, ¿no? Dice, en efecto, su pasión apostólica estaba en este grito angustioso. Cuando pienso que hay miles de millones de almas que todavía no gozan de este beneficio divino, siento como que me arranca el corazón. Él quería que todos llegaran a conocer a Jesucristo, ¿no? Por eso decía, hermanos, nosotros pasamos, pero la obra permanece, debe vivir, avanzar, ir hasta el extremo de la tierra, hasta el fin del mundo. Mira cómo pensaba, debemos llegar hasta los últimos. Nadie quiere quedar afuera de poder conocerlo, amarlo y poder servirlo a nuestro Señor Jesucristo. Todos los deben conocer. Por eso debemos llevar esa buena noticia del Evangelio, ¿no? Que Dios es Padre, es Madre, que está siempre con nosotros, ¿no? El don de la fe, le decía, la posesión de la verdad y de la gracia divina constituye un grandísimo privilegio para nosotros, pero no para nosotros solo, sino para compartirlo con muchos otros hermanos nuestros, ¿no? Que también ellos lleguen a la fe como nosotros la tenemos. Dice, el Maestro Divino ha dado su orden, vayan y enseñen a todas las gentes, ¿no? Vayan al mundo entero y lleven esa buena noticia, dice, ¿no? Pero ¿cómo se ha cumplido esta orden durante tantos siglos? Como él ve que todavía hay mucho por hacer, dice, ¿cómo puede haber, dijo un día los novicios, tantos sacerdotes que viven tranquilos y limitan su acción y su celo a unas pocas almas sin pensar en tantas necesidades, sin socorrer a tantos que sufren? Pero si creen en las palabras, este es mi cuerpo, ¿por qué no piensa que son verdaderas también esas palabras que dicen, ¿no? Vayan y enseñen a todas las gentes. Debemos tener una gran fe. La palabra de Dios son todas igualmente verdaderas. Si creemos en esto, ¿no? Que este es mi cuerpo, cuando lo consagramos, que tenemos que creer de la misma manera, vayan y lleven la buena noticia a todas las personas. Esta visión de esta iglesia que tiene que llegar a todos, ¿no? Que tiene que llegar a los últimos, que todos deben descubrir, conocer y amar el Evangelio, a Jesucristo, ¿no? Por eso entrar y hacer parte de esta familia de Jesús. Que nadie quede sin conocerlo por falta de, a veces por comodidad, por la pereza que podamos tener dentro de nosotros mismos, ¿no? Entonces, decía después, otro gran tema era su catolicidad, ¿no? En sus escritos dice, mi iglesia no era sino el eco prolongado de toda una vida consumida por la iglesia, hasta el punto de merecer el apelativo que le dio el cardenal Schuster. Lo llama el cardenal Schuster víctima por la iglesia, dice, ¿no? Voy a seguir adelante. Dice, la obra por su parte debe ser como una chispa que enciende otras obras. Es preciso encender pequeños fuegos. Decía a menudo,
y cuántos fuegos grandes y pequeños haya encendido y ayudado a encender, lo sabe solo el Señor. Entonces, ir a encender fueguito, no era el pensamiento de la catolicidad, era el pensamiento de ese corazón universal, no ir a encender pequeños fuegos, encender pequeños fueguitos. Y por eso tenía también esa visión, oraciones, vocaciones mejor para la iglesia. Una de las características de la obra, como ya dijimos anteriormente, es de cultivar vocaciones pobres, dejándolas después libres para que se oriente según el soplo del Espíritu. Muchos no comprenderán el modo de obrar y lo creyeron hasta absurdo, vocaciones para la iglesia, exagerado, capaz de conducir a la congregación al suicidio, pero él juzgaba esencial, vocaciones para la iglesia, vital para la obra, este espíritu de generosa catolicidad, vocaciones. Dice, todo el mundo es de Dios, es preciso ser católico, todo el mundo es de Dios. Se apaga una luz aquí, se enciende otra luz allá. Nada de referencialismo, ¿no? Eso, ¿no? Autorreferencia, pensar solo en nosotros, ¿no? Tenemos que pensar en el mundo todo. Esa visión católica que tenía ese apasionado hombre de iglesia. Hay, dicen los catecismos, hay de las iglesias e iglesitas. Tengamos sumo aprecio por todas las congregaciones, porque todas son de la iglesia, para el bien de las almas, aunque por medios diferentes. Insistía a menudo sobre espíritu de catolicidad que debe impregnar a los cristianos, especialmente a los sacerdotes, a las almas consagradas, los sacerdotes para la iglesia, los sacerdotes oblatos del obispo, que por muchas circunstancias no pudo hacer realidad, sino son también un testimonio de su catolicidad. Me pareció que el Señor me decía, todas las congregaciones deben estar en manos de la Santa Sede y de la Iglesia. No solo los sacerdotes para la Iglesia, sino toda la obra para la Iglesia. Su lema era, todo el mundo es de Dios. Y por eso verdaderamente se pudo decir también de él que el Señor le ha dado una amplitud de corazón inconmensurable, como la arena de la orilla del mar, ¿no? Esa visión que tenía don Calabria es algo hermoso, esa visión de todo el mundo es de Dios y que todo el mundo tiene que conocerlo, tiene que amarlo y poder seguirlo a este Dios. Esa pasión que lo hacía con un corazón grande, lo hacía grande, lo hacía gigante, lo hacía un modelo para nosotros, no solo pensar lo poquito, lo nuestro, no hay mis ovejitas, sino todas las ovejas del rebaño, ¿no? Que porque Dios quiere un único rebaño bajo la guía de un único pastor. Y este era el sentimiento también de don Calabria, ¿no? Y especialmente el tema de la unidad, esto yo debo terminar, el tema de la unidad de los cristianos es uno de los grandes temas. Yo no los voy ahora a seguir hablando, no de ese tema, pero bueno, si alguno tiene la pregunta, yo lo quería hablar, que todos seamos unos como tú, el Padre, yo en el Padre y el Padre en mí, que también nosotros todos seamos uno, no para que el mundo crea. Esa oración del capítulo 17 de San Juan era una oración muy fuerte, la unidad de la iglesia. Y pedía para los religiosos que se distinguieran también dentro de la iglesia, en sus cartas los religiosos, para que nos amemos, para que nos vivamos como hermanos.
nos distingamos también por el amor, por la caridad, que vivamos la unidad. No solo comunicar, pedir por la unidad hacia afuera, la unidad de la iglesia, rezar sus casas de Magusano, la casa de Magusano, una casa de adoración, de que rezaban y para entrar en diálogo con los cristianos, ¿no? Entonces, pero también decía la unidad entre nosotros, la familia religiosa, vivir de caridad, vivir de fraternidad entre nosotros, era el gran llamado que don Calabria nos pedía a todos nosotros. Entonces, no me he prolongado mucho en este tema, pero es un tema que en don Calabria es apasionante, es muy grande y nos exhorta a todos, ¿no? Ser personas de iglesia, ser personas que se renuevan para renovar el mundo, ser personas santas, ser un poco de luz, ser un poco de sal, de sabor en este mundo y en esta sociedad, especialmente en esta época de pandemia, esa barca en medio del mar, tantas dificultades en la familia. Estamos llamados todos a ayudarnos, a vivir como hermanos, a querernos como hermanos, tener un espíritu de familia, rezar mucho por esta iglesia y amarla mucho como la amó San Juan Calabria y como Dios, como Jesús la amó y se entregó por ella. Nosotros también estamos llamados a amarla, a esta mamá nuestra, a esta familia que hacemos parte todos y que todos somos parte de esta iglesia, ¿no? De Jesús, uno de una manera, adentro de la iglesia, otros desde afuera, luchando por un mundo mejor. Todos somos iglesia, ¿no? Entonces, construyámosla juntos, sintámosla como esa misma pasión que la sintió don Calabria por la iglesia. Muchas gracias, Padre Yaní, por esta gran presentación, por este tema tan apasionante, como ya mencionó el Padre Yaní. Agradecemos su predisposición, todo el trabajo de poder leer, poder averiguar, conocer, y bueno, para poder presentarnos a nosotros, ¿no? Podemos decir que San Juan Calabria, de una u otra manera, o es de alguna otra manera, ¿no? Un hombre de profunda comunión, de amor a la iglesia, un hombre visionario, abierto a la misión, un hombre que sentía en sí mismo lo que es la iglesia, ¿no? Y lo vivía y lo sufría específicamente por ella, ¿no? Y para ella también de otra manera, ¿no? Bueno, dejamos un pequeño momento así para poder que ustedes puedan ir comentando, puedan poner en los comentarios, acá nos acompaña el hermano Arsenio también para que podamos leer las preguntas. Y bueno, vamos a poner una música ahora, mientras el padre Aníbal tomando un poco de mate también, acompañando después, y aguardamos las preguntas en unos 2-3 minutos.
Mm. Cuando encarnado va seguida por el Papa como es. Claro. Otra pregunta. Eh, Bueno, acá nos llegó una pregunta de Cintia González que pregunta sobre el sentido del ofrecimiento de San Juan Calabria cuando ofreció su vida por el Papa, ¿cómo es? Así que el padre Irani, una pregunta muy importante. Silvia, muy inteligente, ¿no? Tu pregunta, ¿no? Como Cristo, que se ofrece por nosotros. Él le dice, bueno, Señor, como amaba la iglesia, amaba el Papa, cuando tú amas a tu papá, amas a tu mamá, ese dice, bueno, en lugar de llevarlo a él, yo me ofrezco a mí mismo. Qué lindo es ofrecerse, ¿no? A veces nosotros decimos, deje de lavar la loza. Yo me ofrezco yo mismo para lavar hoy la loza, para limpiar los platos, para limpiar la casa. En esto, ¿no? Está en el corazón esa decisión de amor. Mira, Señor, el Papa es importante, yo soy menos importante, es el guía, es el dulce Cristo que decía el padre Juan Calabria, ¿no? Entonces, él en el corazón, él en su oración le dice, Dios, tómame a mí, déjalo a él, ¿no? Como cuando allá en el monte Moria, Abraham ofrece su hijo, ¿no? Cuánto dolor, seguramente, ¿no? Ofrece. Don Calabria se ofrece a sí mismo. Ofrecernos nosotros mismos día a día para ayudar a los demás. Él se ofreció en el corazón, tomame a mí, Señor, déjelo que Él, y de hecho ese Pío XII, ¿no? Pío XII se recuperó. En el mismo día que el padre Juan Calabria, me ofrezco yo, aquel mismo día estaba gravísimo Pío XII, el Papa de aquella época, el Papa mejora y Don Calabria en este día fallece, porque se ofreció. Dice mucho, lo interpreta que Dios escuchó la oración que él hace. No, bueno, eso creo que quedó claro. Tu pregunta es muy buena y todos nosotros podemos ofrecernos, ¿no? Ofrecernos a Dios por el bien del mundo, de la humanidad, para hacer este orden nuevo, ser santos, ¿no? A lo cual Dios nos pide a cada uno de nosotros. Muy bien, le agradecemos al padre Irani por su sabia respuesta. Bien sabemos que también el padre Calabria le exhortaban a los enfermos en su situación crítica, ¿no? Para ofrecer esos sufrimientos que tenía por el bien de las almas, por el bien de la iglesia. Así que agradecemos también a ustedes que siguen acompañándonos siempre con su pregunta, con algún comentario, y seguimos esperando preguntas. Así que muchas gracias. Muy bien, nos sigue llegando algunas preguntas, ahora de Néstor Núñez, que le pregunta al padre Irani. Como iglesia y en nombre de la iglesia, ¿qué palabra positiva nos dirigirá San Juan Calabria en este contexto de la pandemia? Bueno,
Don Calabria tenía una profunda experiencia, ¿no? De que Dios no te abandona. En estos momentos que la barca está en medio del mar con mucha tormenta, esto no, que nosotros decimos Dios está. Dios no te ha abandonado, Dios es papá y mamá. Entonces, esto, ¿no? En medio de esa pandemia, nosotros estamos así acompañados por Dios, no estamos solos. Socórreme, Pedro le pidió en esa tormenta y Dios lo toma de la mano. Y también nosotros, lógicamente, no le dejemos todo a Dios. Seamos también nosotros cercanos a las personas. Nosotros también podemos ser instrumento de ese Dios Padre y Madre en medio de esta pandemia. Demos esperanza, demos una palabra linda, seamos cerca de las personas. ¿No? Muy bien, Néstor, muy buena pregunta, ¿no? ¿No? Seamos nosotros un poquito de luz, seamos un poquito de sabor nosotros mismos para los demás. Muy bien, le agradecemos una vez más al padre Iraní por su respuesta. Y sí, seguimos esperando las preguntas. Ahora nos llegó de Cecilia Paulina Apóstol Vargas. Dice, es difícil en estos tiempos sentir esa pasión que sentía San Juan Calabria por la iglesia. Creo que solo debemos pedir que Dios aumente nuestra fe para poder ser evangelios vivientes. ¿Qué opina sobre eso usted? Le pregunta al padre Iraní. Usted mismo da la respuesta, ¿no? En estos momentos difíciles, difícil, claro que siempre es difícil, ¿no? Es gracia de Dios y hay que pedirlo, ¿no? Tener ese fuego, tener esa pasión. El Espíritu Santo es el que transforma nuestras vidas para poder tener ese fuego, esa pasión. Creo que antes los apóstoles estaban encerrados dentro de esta iglesita con miedo, pero reciben el Espíritu Santo y salen afuera y sienten esa pasión, dan la vida por Cristo, por el Evangelio, ¿no? Que decir, es Dios que nos conquista, es Dios que nos da la gracia. Solito no podemos, pero con Él todo lo podemos. Podemos también nosotros ser evangelios vivientes y lo podemos porque Dios está con nosotros. Dios puede darme la gracia, puede darme ese fuego, esa pasión. Hay que pedírselo todos los días, la oración. Esa intimidad con Dios que tenía Don Calabria, dejen todo, pero no dejen la oración, la intimidad con Dios. Es Dios que nos da ese fuego, esa pasión, ese amor por el Evangelio, ese amor por la iglesia, que es tú, que soy yo, que somos todos, ¿no? Esa gran familia de Jesús. Entonces, pedírselo al Señor, creo que es muy importante. Es gracia, lógicamente. Claro que es también tarea de cada uno de nosotros poner de nuestra parte todo lo que podamos para poder ¿no? Ser en el mundo un poquito de ese fuego y de esta luz, de este sabor que el mundo tanto necesita. Muy bien, agradecemos una vez más al padre Iraní por su respuesta y seguimos esperando algunas preguntas. Si no podemos responder el día de hoy, podemos ir respondiendo durante el transcurso de esta semana, así que pueden dejar sus preguntas en los comentarios. Y agradecemos una vez más por acompañarnos en este espacio y por compartir con nosotros este momento de reflexión que alimenta nuestra alma y que nos fortalece como iglesia.
mientras seguimos esperando entonces una pregunta más, así un comentario, ¿no? Y también fue agregar el Padre Dani. En este tiempo de tanta, así un poco de discordia, ¿no? San Juan Calera tenía un amor profundo a la iglesia, al Papa, a los obispos, inclusive acataba todo lo que sea correspondiente, ¿no? Porque veía siempre en el Papa, en los obispos, el rostro de Cristo, pastor, y estaba siempre, ¿no? En este tiempo así, ¿no? De derecha, de izquierda, podemos decir así, ¿cómo sería? De ortodoxia y a la vez de tanta apertura, ¿no? Cómo es importante tener esa mirada de San Juan Calabria y decir, ¿no? Vemos en el rostro del Papa y de los obispos esa comunión, de poder tener esa comunión como católicos, ¿no? Cómo es importante, o cómo sería bueno entre todos tener, ¿no? Esa misma mirada y sentirla propia, ¿no? Esta iglesia, y en ese sentido tener podemos decir así, esa obediencia, ¿no? Al Papa y a los obispos, en este caso a nuestros pastores, ¿no? Cómo es importante, ¿no? Tener esa mirada de San Juan Calabria. Sí, es la visión también de fe, ¿no? Es una visión de fe, este representante de Cristo, el dulce Cristo, sucesor de los apóstoles. Entonces es una visión de fe. Y si Dios lo llamó, si Dios lo puso en este lugar, él lo veía con fe y le debía escuchar, ¿no? Le debía obediencia porque lo veía colocado por Cristo, no es por acaso, es el Espíritu Santo, es el Señor que lo eligió, por eso él estaba siempre en esta sintonía, en esta visión de fe. Hay que tener una visión de fe en las personas como representantes del Señor, representantes de Cristo, que le debemos nosotros escucharlos, ¿no? Y por eso el que me escucha en cada uno de mis hermanos, en estos representantes, me está escuchando a mí, dice Jesús. Entonces es importantísimo esa visión. Si no tenemos esta visión de fe, como representantes, como enviados de Dios para nosotros, nuestro crecimiento entonces ya es mucho más difícil, ¿no? Por eso le pedimos esta visión de fe como tenía Don Calabria en estos representantes, en estas personas y también en los hermanos que están cerca de nosotros, ¿no? Son un camino para crecer, son un camino para la santidad, son un camino para poder nosotros formar esta gran familia que es la iglesia, lo cual todos nosotros la tenemos que formar, ayudándonos, dándonos las manos, ¿no? Y sirviéndonos unos a otros, para que esta familia sea cada día más linda, más hermosa, más fraterna. Por eso le pedimos este gran don que Don Calabria tenía, la fe en Dios y la fe en los representantes de Cristo, ¿no? Por más que por ahí no los entendía en alguna ocasión, no estaba de acuerdo con su pensamiento, pero nunca se separó de la iglesia, porque la iglesia, fuera de la iglesia no hay salvación, ¿no? Y en la iglesia estamos todos llamados a vivir en un cuerpo, en una única familia. Por eso le pedimos a él este gran don que todos necesitamos para poder caminar en familia, caminar en comunión. Entonces no tenemos más ninguna pregunta, ningún comentario, nada serio, ningún comentario. El padre Calabria nos exhortaba mucho como iglesia, primero para trabajar sobre nuestra santificación, porque la iglesia se santifica cuando su miembro, que somos nosotros, somos santos. Decía que debemos ser como religiosos y todo lo que vive esta espiritualidad calabriana, como ese faro de luz que se coloca
en la colina, para que refleje ese rayo que es el amor de Cristo. Todo es de Dios, nosotros somos su simple instrumento. Así que la invitación para este tiempo actual en que estamos viviendo es de buscar nuestra santidad. Y eso se hace con la cosa concreta, como dijo el Padre Jan, con los pequeños gestos que vivimos en la comunidad, en los trabajos, en los lugares donde nos encontramos. Bueno, es un llamado a este orden nuevo, es un llamado para ti y para mí a renovarnos, a santificarnos, y es una frase de Don Calabria, para santificar. Renovémonos. Queremos una iglesia más atrayente, más bella, queremos una iglesia joven, sin arrugas, sin mancha, como decía el texto inicial. Comencemos por nosotros mismos, ¿no? Seamos depósitos de Dios para ser canales para nuestros hermanos. Estemos llenos del amor de Dios, llenos del amor hacia nuestra Madre, la Iglesia, y así podemos también ser de mucha ayuda, ser canales para los demás, fuente de bendición, de providencia de Dios. Entonces, tú que eres iglesia, que eres, no critique, no le critiquemos. Tiene defecto la iglesia, es pecadora. No la critiquemos, amemos como ella es. La amemos como ella es. Ama a tu obispo como él es. Ama al Papa como te gusta o no te gusta, no sé. Amalo como es. Ama, comenzar por amar. Amar a los que Cristo ama. Cristo dio la vida por él. Ama a tu hermano. Ama a tu hermana. ¿Querés que la iglesia se renueve? Comenzás por amar. Amar a ti mismo, ame a tus hermanos. Esta es la iglesia. La iglesia comienza por casa. La iglesia doméstica, ama a tu esposo, ama a tu esposa. Esta es la iglesia de tu casa, de tu familia. Comenzar por amarlos. Amarlos a ellos y después la iglesia se renueva. No se va a renovar pensando que los demás tienen que cambiar. Comenzás, Don Calabria dice, la iglesia debe renovarse, pero dice, debo renovarme yo, santo o muerto. Entonces es este el llamado. No miremos hacia afuera, miremos hacia adentro, ¿no? A los religiosos en sus cartas dice, un solo corazón, una sola alma. Les pido que la caridad, si un hermano no tiene caridad, mejor que se vaya, ¿no? Entonces nosotros mismos tenemos el amor, nosotros tenemos que tener la caridad. No le pedimos a los demás la caridad. La iglesia eres tú, la iglesia soy yo. Ama al que está cerca. Solo lo podés transformándolo con el amor. Entonces le pedimos que comencemos a renovar esa iglesia, como le pide el cardenal Schuster, que la sentía, que la veía con una fe débil, que necesitaba de esa fe ser más vigorosa, más profundo, que esta lámpara no ilumina. Empecemos a iluminar nosotros, para que el mundo esté lleno de esta luz, que esta iglesia esté llena de esta belleza y de ese amor de Dios. Comencemos por nosotros mismos. Muchas gracias, Padre Aní. Entonces, vamos a ir terminando nuestro momento de reflexión de esta charla virtual. Agradecemos a todos los que nos siguen por este medio, Calabrianos Paraguay. Les pedimos que compartan, que les pongan me gusta y por sobre todas las cosas que podamos vivir esta espiritualidad calabriana, que podamos comunicarla, transmitirla, pero primeramente vivirla específicamente, ¿no? Y hoy con un tema tan profundo, tan apasionante para San Juan Calabria, que es la iglesia, y hoy una vez nos acompaña y agradecemos al Padre Iraní por eso, por este momento. Bueno, vamos a ir culminando entonces, de vuelta. Muchas gracias a todas las personas que nos siguen desde Argentina. Saludos a los hermanos de Argentina, de Uruguay, de Chile, por supuesto, acá en nuestra zona, Ciudad del Este, acá en Paraguay. Y bueno, nos encontraremos de vuelta el próximo mes con otro tema. Todos los días 22 de cada mes tenemos un tema específico de la espiritualidad y le estaremos nuevamente esperando. Sin antes recordarles que, bueno, mañana a las 7:30 tenemos la transmisión de la misa desde el Hogar Santa Teresa
Y el próximo sábado, justo a esta misma hora también, 19 horas para Paraguay y Chile, 20 horas Argentina y Uruguay, tendremos un panel vocacional. Estamos en el mes vocacional. San Juan Calabria buscaba mucho ese tema de la vocación, inclusive decía vocaciones para la iglesia y todo eso. Tendremos un simposio, un panel vocacional el próximo sábado, como ya mencioné, 19 horas Paraguay-Chile, 20 horas Argentina y Uruguay, donde se estarán compartiendo diversas experiencias de vocación, experiencias vocacionales de distintos personajes, distintos invitados, según la hermana. Así que tendremos una variedad de religiosos, de hermanos que nos compartirán sus experiencias vocacionales. Bueno, terminamos entonces, Padre Ganí, con una oración, con una bendición final y de vuelta. Gracias a todos por este momento y bueno, que sea fructífero para todos y el Señor nos bendiga. Bueno, gracias por acompañarnos. Pedimos al Señor que nos dé ese corazón católico, ese corazón misionero, que busquemos la unidad entre nosotros. Primero, hermanos, sacerdotes, religiosos, busquemos la unidad, nuestras familias, pidamos por esta iglesia, que es la iglesia mía, es la iglesia de Jesús, es la iglesia de todos nosotros, ¿no? Pidamos por ella para que pueda crecer, para que pueda iluminar, para que pueda ser esto que Dios nos pide, que quiere de esta familia que somos todos nosotros. Seamos hermanos, seamos familia. Dios es Padre, Dios es Madre, Dios nos acompaña siempre. Que Él nos bendiga. Vamos a terminar pidiendo a María Reina, modelo de la iglesia, de santidad, de entrega a Dios, de obediencia, de docilidad, mujer de fe. Aquí estoy, dice María, que está la esclava del Señor, que sea en mí según tu voluntad, que ella nos acompañe. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por intercesión de San Juan Calabria, este hombre apasionado, lleno de amor por su iglesia, nos bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Podemos ir y vivir en paz. Demos gracias a Dios. Una buena noche a todos, que Dios los bendiga. Nos mantengamos siempre en este clima de familia, en este clima de hermanos, ¿no? Creciendo en esta iglesia, iluminando el mundo que tanto necesita de nosotros.